Buenas tardes, mi nombre es Arturo Hernández Montes, estudiante de Derecho de la Universidad Ibero. Hoy hablaremos sobre el derecho en la Edad Media, su contexto histórico y su influencia en la ciencia jurídica. Contexto histórico de la Edad Media. La Edad Media abarca aproximadamente desde el siglo V hasta el siglo IX y se caracteriza por la transición tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Este período estuvo marcado por la consolidación del feudalismo, la influencia dominante de la Iglesia Católica y la fragmentación. Uno de los momentos más relevantes fue la formación del Imperio Carolingio. Otro aspecto importante del contexto fue el inicio de las cruzadas. Estas campañas militares organizadas por la Iglesia Católica no solo buscaban recuperar territorios en Tierra Santa, sino que también reforzaron la unión cultural y religiosa en Europa, sentando las bases para sistemas de cooperación y organización que influyeron en el derecho medieval. Aportes del derecho carolingio a la ciencia jurídica. El derecho en el Imperio Carolingio se destacó por ser uno de los primeros intentos de consolidar normas jurídicas de alcance territorial. Se implementaron las capitulaciones. Sin embargo, su expedición no era arbitraria, dependen de un ente llamado Magnum o institución. Uno de los principios fundamentales del derecho carolingio fue el principio de personalidad de derecho. Impacto en la ciencia jurídica moderna. Los aportes del derecho carolingio tuvieron un impacto significativo en la evolución del derecho. Por un lado, establecieron las bases para los procedimientos legales estandarizados, promoviendo una administración de justicia más organizada. Por otro lado, el uso de capitulaciones y la supervisión del Magnum anticiparon conceptos modernos como la legislación parlamentaria y la regulación administrativa. Este sistema de derecho también inspiró el desarrollo de códigos legales en periodos posteriores, fomentando la idea de que las leyes deben responder a las necesidades de una empresa. En resumen, el derecho en la Edad Media, especialmente bajo el Imperio Carolingio, fue un pilar fundamental para la construcción de sistemas jurídicos más avanzados, a través de su enfoque en la organización social, la supervisión de leyes y el principio de personalidad. El derecho medieval dejó un legado profundo que aún podemos rastrear en las instituciones jurídicas contemporáneas. Muchas gracias por su atención. Cordial saludos, compañeros. Mi nombre es Johan Olivares, programa de Derecho Virtual desde la ciudad de Santa Marta. Les vengo a exponer la legalización del principio de la personalidad en la aplicación del derecho y les vengo a hablar también sobre los derechos feudales. Bueno, en este caso, esto fue como la primera medida que se adoptó en ese entonces para poder llevar a cabo el proceso de construcción de todo el sistema legal y el derecho en esa época. Posteriormente, una vez, y eso fue ya en otra época, adoptado este derecho, quien incluía únicamente a ciertas personas en las cuales se les daba unas obligaciones de derecho. Ya se incluyó otros aspectos muy importantes, que es el principio de la aplicabilidad del derecho territorial. ¿En qué consiste la aplicación del derecho territorial? Explica y describe cómo para aplicar el derecho deben tener en cuenta tanto las relaciones sociales que establecen los seres humanos en los ámbitos que ellos se desarrollen, el cultural, el social, el económico, el académico, y representado por un concepto de leyes, que son las que rigen al actuar de esas personas. Anteriormente era el principio de personalidad, donde la persona tenía unos derechos y responsabilidades. Ya se aplicaba posteriormente el derecho territorial, donde las personas son evaluadas de acuerdo a su comportamiento en diferentes órdenes o en diferentes situaciones, como se describía en lo político, en lo económico, en lo social o en lo personal, y por una dispersión normativa, o sea, como eran muchos
muchos pueblos, como eran muchos estados, como eran muchas personas, cada estado, cada principio, cada reinado optó por ir aplicando en parte los derechos que ellos querían, que creían que eran los convenientes para ellos, y por eso se dice que se dio una dispersión. Dispersión es por la que había las normas de normas, más que en un lado podrían ser un delito, en otro no podían considerarse como delitos. A raíz de eso se fueron dando otras situaciones que hicieron que el imperio carolingio expidiera unos fueros. Como todos saben, los fueros son garantías de que dan para ciertas personas o para cierta parte de la sociedad. Por ejemplo, hoy si lo traemos a hoy el día, el presidente tiene un fuero especial. Y ustedes saben que el presidente no puede ser juzgado sino por la comisión de acusaciones. Cierto, los senadores también tienen otro fuero. Lógicamente, cuando van a ser juzgados penalmente no lo pueden juzgar la Fiscalía General de la Nación. Tendría que renunciar el fuero para poder asumir ese proceso. Los fueros, a partir de la Edad Media se conoció lo que era la definición de fuero, y además vamos a ver que fueron muy importantes que se dieron posteriormente como elementos importantes para la construcción de un marco normativo legal en la Edad Media. Ahora bien, vamos a ver el significado o a tratar otro tema que ya dejamos aparte y concluimos lo que era básicamente todo el estudio del derecho en la época de Carlomagno y la época de Carolingia. Vamos a mirar cuál era la independencia, cómo se construyeron ciertos elementos legales durante la época feudal. Para eso tendríamos que empezar nosotros en definir qué es el feudalismo. El feudalismo se basa en la descentralización del poder. Anteriormente el poder estaba concentrado o se concentraba en un rey, una figura pública de alto rango. Aquel feudalismo se basaba en la descentralización del poder, y donde se distribuyen básicamente, donde puede indicar una serie de elementos en la sociedad feudal, y conformados especialmente por tres sectores: los siervos, la nobleza y el Estado. La nobleza ocupaba una posición intermedia y tenía un poder político legal sobre todo lo que se desarrollaba en esa época. ¿Cuáles eran las principales características de esto? Derechos de la sociedad feudal. Como les dije, el pequeño propietario en esa época, que es algo característico en esa época, el pequeño propietario entregaba el dominio directo a su propiedad, aunque fuera suya, se lo entregaba a un señor poderoso o a un dueño de tierras, a alguien a cambio que le permitiera que le garantizara el trabajo de su tierra y la cosecha. La tranquilidad en el índole de seguridad, porque como eran considerados zonas muy seguras, y a cambio le entregaban esos, y además el dueño de la tierra le pagara unos impuestos. El tipo poderoso de la causa al lado debía proporcionarle seguridad, tranquilidad. Esto igualmente en esa época generó, como ya se había dicho, también generó un círculo de normas para todos los sectores, porque habían feudos que no tenían normas. Si eran 100 feudos, habían que tener 100 normas distintas. Castigaban de una manera un feudo y castigaban de otra manera a otro feudo. Y lo que se decidía era que los seguían elementos que no seguían elementos jurídicos, que fueran razonablemente iguales para todos los feudos. Cada feudo tenía, mejor dicho, su derecho a ejercer el dominio como ellos quisieran. Bueno, por último, las características principales, vamos a mencionar, son 5 características principales que se dieron durante el desarrollo de esa etapa feudal y las que tuvieron en cuenta para el desarrollo de las normas que se editaron. Cordial saludos para todos, me presento, mi nombre es Hernán José Caro Arón, oriundo de la ciudad de Planeta Rica en el departamento de Córdoba, estudiante de la Facultad de Derecho. En esta oportunidad les dirijo el más cordial y respetuoso saludo, también con el objetivo y el propósito de hablarles sobre las características que predominaban en el desarrollo de la época o de la etapa feudal. 5 de ellas de mayor relevancia, de las cuales les estaré hablando a continuación. Una de ellas era el carácter hereditario de las relaciones feudales.
Estábamos hablando en este caso de las personas que eran los nobles, los adinerados, los feudales, los ricos de la época. Y hacía referencia que si yo le entregaba el predio al gran poderoso, a la persona pudiente, al feudal, y al cabo del tiempo fallecía la persona titular o dueña del predio, de esa propiedad, podía determinar si se heredaba o no se heredaba la propiedad. Había unos deberes de fidelidad por parte de los vasallos, los súbditos, las personas que estaban, que se puede decir casi que al mando de los feudales, del señor feudal. Entonces tenía que tener el vasallo el predomino de las relaciones materiales o personales con su feudal, la regulación del derecho de rescate. O sea, yo después de determinar y trabajar un tiempo podía pagarle al que le había cedido mi tierra para poder yo quedarme con ella. Y el derecho de que yo otorgo los terrenos a los nuevos vasallos, o sea, a los nuevos súbditos, a las nuevas personas que estaban, por decir, al mando o bajo la potestad de los señores feudales, para ser devueltos por el anterior, además de algunas otras normas que se dieron. Ahora pues vamos a ver los orígenes del sistema feudal. Los orígenes de dicho sistema, pues como se había explicado, tienen origen, valga la redundancia, en el derecho romano, como ustedes saben, como ustedes pues tienen conocimiento, y en el derecho germánico. El derecho romano se caracteriza por imponer deberes sociales, se caracteriza porque imponían deberes y establecían las bases de las convivencias a toda la población, a toda la sociedad en general, ya fuese a nivel social, económico, religioso, afectivo, cultural, laboral, etc. Exactamente ahí donde se va componiendo este sistema feudal que está dando origen a lo que conocemos posteriormente como el derecho que hoy conocemos actualmente. En el caso del germánico, eran unas normas que se regían por los pueblos o quienes regían a los pueblos, quienes invadían y eso trajo como consecuencias que una vez ellos invadieron, estos invasores, pues las personas que ellos invadían podían cambiar de residencia, o sea, podían hacer un cambio de domicilio, pero recibían parte de la tierra igual como la recibían antes, para que la trabajaran, pero que a través de ella pagaban un impuesto. Pero quienes eran propietarios de la tierra eran los ricos o el señor feudal o los feudales, los nobles. Lógicamente, otra de los orígenes del derecho es el colonato. Y el colonato es un sistema de explotación donde los colonos son trabajadores permanentes, constantes, de fincas privadas. O sea, fincas que no les pertenecen, tenían sus otros propietarios. Ellos las trabajaban y pagaban un impuesto, como lo había mencionado al principio. Trabajaban para una finca, pero ese trabajo como asunto importante, o mejor eso trajo como asunto importante, que hubo mucha disponibilidad de trabajo en la época, o sea, hubo mucha demanda, mucha afluencia de trabajo, de demanda laboral. Entonces, por último, quiero comentarles sobre dos elementos importantes del derecho feudal de la época, que ya sería pues lo último y para concluir esto. Ya lo habíamos explicado y fueron los fueros. Los fueros son, digámoslo de esta manera, son las gabelas, unos espacios temporales, son unas condiciones especiales, son unos elementos, podríamos decir, que permiten a una parte de la población que no tiene la demás parte de la población, y fueron dos fueros importantes que se dieron durante la época feudal. El primero fue el fuero de tutela, que era un sistema que otorgaba privilegios a los habitantes de una región, pero solamente a los habitantes de esa región específicamente. Por decir algo, hoy en Colombia tenemos una cantidad de departamentos y un fuero aplicado única y exclusivamente para un departamento, para favorecer su desarrollo, su asentamiento, etc. Hoy podemos llamar fueros aquellas gabelas que da un municipio o una gobernación para que empresas vengan, se instalen
y promuevan el desarrollo del municipio, trayendo empleo, pujanza, etcétera. Digamos que eso puede ser un fuero porque dan garantías en impuestos, o sea, en recursos que sirven para ser resarcidos entre los más necesitados. Entre otras cosas, también garantías en una serie de cosas para que las empresas vengan y pues contribuyan en ese tipo de recursos o de aportes y de ayudas para que se vean resarcidas, como lo había dicho la comunidad específicamente. En este caso, no sé, el departamento o municipio, por dar un ejemplo. El otro fuero que se dio en la época fueron los fueros de Nájera. Estos ya contenían privilegios procesales y penales, distintos a los anteriores de los que habíamos hablado, a los fueros de Tudela, que eran los que otorgaban privilegios a habitantes de población para jugar su asentamiento o su estadía. O sea, simplemente era que vinieran, que trabajaran, coloquen una empresa y yo le doy un trato especial, por dar un ejemplo. Los fueros de Nájera, ya tienen unos privilegios procesales y penales para dentro del sistema político administrativo, donde otorgan privilegios a una parte de la población en materia penal y procesal para que ayudaran con el desarrollo del sector. Es básicamente lo que se hizo allí. Lo que correspondió, como se había dicho, era ya, pues, damos por terminada, por concluida la exposición, el derecho como se fue construyendo en la Edad Media, especialmente en la época corilingia y en el periodo feudal. Sin más, pues, reiteramos nuestra gratitud a los compañeros que hicieron parte de este maravilloso equipo de trabajo, esperando que nuestro aporte sea de gran ayuda en este proceso educativo. Un abrazo para todos.